La sajona era condenada por su fe, cuando un temido jarl vikingo la reclamó como suya. La soga raspaba el cuello de Elara. Húmedo, frío, el miedo se anudaba más fuerte que el lino. Sentía los ojos sobre ella, el peso del juicio del clero sajón, el desprecio de sus propios vecinos. ¿Cómo se atrevía una simple doncella a aferrarse a un dios crucificado, cuando Woden y Thor reclamaban su tierra con fuego? El olor a tierra mojada y a leña húmeda se mezclaba con el hedor del miedo. El silencio era absoluto, tenso, solo el crepitar lúgubre de las antorchas y el viento helado mordiendo su piel desnuda bajo la túnica. El sacerdote alzó la mano. Sus labios se movieron en latín, palabras de condena que resonaban huecas contra el latido salvaje de su propio corazón. Cerró los ojos, aferrándose a la fe, la única ancla. Fue entonces cuando el suelo tembló. Un rugido, hombres a caballo, sombras gigantescas contra el cielo plomizo. Vikingos. El aire se cortó, cargado con el ol. Un gigante bajó de su montura, su barba enmarañada con escarcha, sus ojos 2 témpanos. Ragnar el sangriento. El sacerdote palideció, la multitud retrocedió, y los ojos del jarl se posaron en ella. Ni piedad, ni asco, solo posesión cruda. Extendió una mano enguantada hacia el verdugo. Un gesto, una orden gutural en una lengua de lobos y tormentas. Y de repente la soga desapareció, reemplazada por el agarre de hierro de un guerrero que la arrancó del patíbulo como a un saco de grano. Las oraciones sajones se ahogaron en gritos de terror. Elara fue arrojada sobre un caballo, el calor del cuero y el pelaje, el temblor de la bestia bajo ella. La última imagen, el sacerdote desamparado, bajo la mirada gélida de Ragnar, y la realización helada. Estaba salvada para un destino desconocido. Peor quizás. Antes de continuarmos con essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El viaje fue un infierno de frío y marejada. Semanas a bordo de una dracar, el sabor constante a sal en el aire, el olor penetrante a madera mojada, pescado y hombres sin lavar, el rugido del mar, el crujido del barco, las risas ásperas de los guerreros borrachos. Todo un asalto a sus sentidos. Llegaron a un fiordo, paredes de roca cubiertas de nieve, agua negra y gélida. El asentamiento vikingo se aferraba a la orilla, como una herida en la montaña. Su fe, un susurro silencioso en su corazón, chocaba brutalmente con la exhibición descarada de tótems paganos, símbolos rúnicos grabados por doquier, cabezas de animales sacrificados clavadas en estacas. Se aferraba a la pequeña cruz de madera, oculta bajo su vestido, rezando en silencio mientras pasaba junto a grupos de guerreros que afilaban hachas, sus ojos curiosos y a menudo lascivos sobre ella. Elara era una extranjera, una presa, un trofeo. Las mujeres nórdicas, fuertes y de mirada dura, la observaban con desconfianza o burla. El campamento era un hervidero de actividad brutal, regido por la fuerza y la superstición. Cada noche, el sonido de cantos guturales y tambores resonaba desde la casa principal, rituales oscuros a dioses sedientos que llenaban su alma de terror
y la obligaban a orar más fuerte, más desesperadamente, en el frío y la oscuridad de su pequeño rincón asignado en una de las casas comunes. Luchar por mantener su identidad cristiana, su piedad en este mundo. Finalmente la anciana se giró hacia ella, sus ojos fijos, la voz un raspado. «La sangre de la tierra extraña habla», dijo. «Tienes algo que ellos no, un ancla en otro mar. El Jarl lo necesita, para un ritual, una ofrenda especial, o tú serás la ofrenda». Elara sintió el aire frío en sus pulmones. ¿Qué podía querer Ragnar? ¿Su fe? ¿Su alma? ¿Su sangre? La Skaldkona extendió un cuchillo ritual, su hoja opaca por usos pasados. «La elección es tuya, sajona», siseó. «Pero el tiempo apremia. El sol se pone. Decide ahora». Elara miró el cuchillo, luego el altar, sintiendo las miradas de algunos guerreros cercanos, que las observaban con curiosidad sombría. Sus opciones: renunciar a algo sagrado, profanarlo para complacer a estos dioses paganos y sobrevivir, o negarse y enfrentar la ira del Jarl y quizás un destino aún peor que la ejecución de la que fue salvada. Con manos temblorosas, pero una resolución nacida del desafío a su fe, Elara tomó una decisión, una que sellaría su destino de formas que no podía comprender del todo, y que la lanzó de cabeza a un abismo de peligro aún mayor. Levantó la mano, no para tomar el cuchillo, sino, temblorosa, apretó la pequeña cruz de madera contra su pecho, justo bajo el vestido de lino áspero. Un acto de desafío mudo, un no inquebrantable a esos dioses sedientos y sus ritos profanos. La Skaldkona, cuyos ojos parecían brasas apagadas, emitió un sonido gutural, una mezcla de furia y sed. Sentía el peso de sus ojos curiosos, expectantes. La Skaldkona levantó el cuchillo ritual, no para dárselo, sino con un gesto amenazante. Su voz siseó, no en runas ahora, sino en el duro dialecto vikingo que Elara apenas empezaba a comprender. «Insensata sajona, blasfemia, el Jarl no será negado». El corazón de Elara latía desbocado, un tambor salvaje contra sus costillas. Cerró los ojos un instante, aferrándose a la imagen de la cruz, a la oración silenciosa que era su único escudo. Estaba preparada para el dolor, para el fin. Pero el final no llegó. En cambio, un sonido sordo y repentino hizo que todos en el salón volvieran la cabeza. Las enormes puertas de madera, pesadas y reforzadas, se abrieron de golpe con un crujido violento. La luz del crepúsculo invernal irrumpió, silueteando una figura en el umbral. No era Ragnar, era un hombre, vestido con lo que alguna vez fue una cota de malla sajona, ahora rota, manchada de barro seco y algo oscuro que Elara reconoció. Su rostro estaba demacrado, marcado por cicatrices frescas, su cabello enmarañado y sucio. Cojeaba ligeramente al entrar, pero sus ojos tenían una intensidad febril, fija en la escena del altar. Elara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su mano, aún aferrada a la cruz, se congeló. Conocía a ese hombre, o mejor dicho, lo conocía antes de que la guerra y el tormento lo cambiaran. Era Sir Caelan, un caballero del servicio de su familia, valiente, leal. Lo había dado por muerto hacía meses, durante la incursión que devastó su hogar y la arrojó a este infierno. Verlo vivo aquí, en la guarida del Jarl Ragnar, era imposible. Los guerreros murmuraron, algunos empuñaron sus hachas. La Skaldkona bajó el cuchillo, su mirada de furia transformada en asombro. Sir Caelan ignoró a todos. Sus ojos, hundidos en un rostro de espectro, encontraron los de Elara. No había alivio en ellos, ni un atisbo de rescate. Solo una pena insondable y reproche. Elara,
Su voz era un graznido ronco, apenas audible en el silencio tenso del salón. Dio otro paso, tambaleándose. Luego su mirada se desvió hacia la escalcona y finalmente se posó en un punto oscuro detrás de Elara, donde en las sombras ahora se perfilaba la figura imponente de Ragnar, el sangriento, que había observado todo desde su asiento elevado, con una sonrisa fría y predadora en los labios. Sir Caelan se detuvo, la sangre goteando lentamente de una herida mal curada en su brazo. Inspiró hondo, y su voz, aunque débil, resonó con una verdad brutal que rompió el aire como el hielo bajo un martillo. No te salvaste por azar, Elara. Cada sílaba de ese nombre parecía envenenada. Sus ojos volvieron a los de ella, llenos de un dolor insoportable. Él te salvó porque sabía quién eras, quién eres en verdad. No la doncella Elara, sino Aethelgard, la última de la línea de el sacrificio que abre las puertas, y el Jarl te necesita viva para cerrarlas de nuevo. Él no te liberó del patíbulo, Aethelgard, te ató a un pacto de sangre que comenzó mucho antes de que nacieras. El mundo de Elara se hizo añicos. Las palabras de Caelan no eran una salvación, sino una sentencia. Su nombre, Aethelgard, la línea de bronce, cosas susurradas en los rincones oscuros de los viejos relatos familiares, nombres que ella creía leyendas. ¿Un pacto de sangre? ¿Un sacrificio? Y Ragnar lo sabía, había sabido todo este tiempo. La miraba ahora, no como un trofeo o una esclava, sino como una pieza clave en un juego oscuro, un destino tejido no por Dios, sino por fuerzas antiguas y terribles, que ni siquiera los vikingos entendían del todo. Elara no había sido salvada, había sido reclamada por una razón infinitamente más aterradora que la muerte. La escalcona murmuró algo en la lengua antigua, sus ojos fijos en Elara, con una nueva e inquietante reverencia. Los guerreros se miraban unos a otros, la sorpresa tornándose en expectación morbosa. Y Elara, la sajona condenada por su fe, ahora revelada como Aethelgard de la línea de bronce, sintió el verdadero frío del terror calar sus huesos, no por lo que había perdido, sino por lo que sin saberlo siempre había sido, y por el precio terrible que ahora tendría que pagar. El pavor helado caló en los huesos de Elara, no por lo que había perdido, sino por lo que sin saberlo siempre había sido, y por el precio terrible que ahora. Sí, Aethelgard, siseó, y el nombre en sus labios era una herida abierta, venenosa. El Jarl no te salvó por tu fe, él te salvó por la suya, o la de ellos. Dio un paso más, arrastrando la pierna herida, acercándose al altar improvisado. Sus ojos nunca abandonaron a Elara, pero su voz, aunque ronca, ahora resonaba para todos en el salón. La línea de bronce no es solo sangre antigua, es la llave, la que forjó la tregua con ellos, lo que mantiene encerrado el aliento helado del vacío. Miró hacia las sombras, donde la sonrisa de Ragnar se ampliaba, fría y satisfecha, casi inhumana. Y esa llave, esa que te aferras con tanto fervor, Aethelgard. Caelan extendió una mano temblorosa, señalando el crucifijo de madera en el puño de Elara, apretado contra su pecho. Hola, no es un símbolo de tu dios sajón, no aquí. Las palabras se clavaron en Elara como astillas de hielo, perforando su alma. Su mirada bajó a la pequeña cruz, el único consuelo en su tormento, ahora un objeto de terror. ¿Qué estaba diciendo Caelan? ¿Que su fe era mentira para estos paganos? ¿Que su salvación era una herramienta? Es el ancla del pacto, Aethelgard. Caelan continuó, su voz rota,
pero resonando con una convicción espantosa, como metal sobre piedra. La ofrenda que asegura las puertas entre los mundos. Tu linaje la lleva. Pasó de mano en mano, oculta, protegida por generaciones de tu sangre, hasta que tú la empuñaste. El Jarl sabía que la tenías. Sabía que la fe ciega te haría aferrarte a ella, que nunca la soltarías. Tu acto de desafío en el patíbulo no fue contra sus dioses, fue el ritual que esperaban. Lo anclaste con tu propia sangre al nudo. Elara sintió la tierra abrirse bajo sus pies, el vacío helado que Caelan mencionaba lamiéndole los tobillos. La cruz en su mano. ¿No era un escudo de su dios? ¿Era la trampa misma? Su fe, su única fuerza, había sido manipulada, convertida en un arma contra ella misma. La Skaldkona emitió un sonido seco y cruel, una risa que no era tal. La doncella creyó ser una mártir, raspó la anciana, sus ojos brillando en la penumbra, cuando no era más que el instrumento que el destino aguardaba, la ancla viviente, la cerradura. Ragnar el sangriento finalmente habló desde su asiento elevado. Su voz era profunda, cargada de poder, como el tronar de una tormenta lejana, helada como el fiordo. El ancla responde a la sangre, y la sangre Æthelgard ahora está aquí, bajo mi techo, atada por el juramento inconsciente de su portadora. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de feroz determinación, de propósito antiguo y terrible. Se levantó, su imponente figura proyectando una sombra larga y predadora sobre Elara. Caelan ha cumplido su propósito, ha atado el nudo final. La revelación sella el pacto. Los ojos de Caelan, llenos de desesperación, resentimiento y una locura quebrada, se posaron en Elara por última vez. «Perdóname», susurró, un aliento de dolor apenas audible sobre el murmullo creciente del clan. «Fui forzado por lo que vieron en ti». Pero Ragnar alzó una mano, un gesto brutal, y dos guerreros se movieron rápidamente hacia el caballero sajón. No para ayudarlo, para acallarlo para siempre. Elara gritó, no por el pavor, sino por la furia que, helada y terrible como el aliento de la muerte, brotó en su interior. Había sido salvada, sí, pero no de la muerte, sino del olvido, del vacío. Había sido salvada para esto, para ser una herramienta, un sacrificio, un peón en un juego cósmico del que no sabía nada. Miró la cruz en su mano, ahora no un símbolo de esperanza, sino un objeto profano, una llave manchada por esta revelación abismal. Y luego miró a Ragnar, cuyos ojos fríos y triunfantes la evaluaban, no como prisionera, sino como propiedad, el engranaje principal de su maquinación. Ya no era la sajona asustada, era Æthelgard, la ancla, la cerradura. Y el jarl se acercaba, la Skaldkona sonreía sin alegría, y el salón se llenaba con el murmullo expectante y supersticioso del clan. Su pesadilla apenas comenzaba, sino que temblorosa apretó la pequeña cruz de madera contra su pecho, justo bajo el vestido de lino áspero. Un acto de desafío mudo, un no inquebrantable a esos dioses sedientos y sus ritos profanos. La Skaldkona, cuyos ojos parecían brasas apagadas, emitió un sonido gutural, una mezcla de furia y sorpresa. Sus labios finos se tensaron. El aire en el gran salón, ya denso por el humo y el olor a carne quemada, se volvió gélido. Los pocos guerreros que observaban dejaron de afilar sus armas. Sus miradas se clavaron en Elara y la anciana. Sentía el peso de sus ojos curiosos, expectantes. La Skaldkona levantó el cuchillo ritual, no para dárselo, sino con un gesto amenazante. Su voz siseó, no en runas ahora, sino en el duro dialecto vikingo que Elara apenas empezaba a comprender. Insensata Sajo,
El jarl no será negado. El corazón de Elara latía desbocado, un tambor salvaje contra sus costillas. Cerró los ojos un instante, aferrándose a la imagen de la cruz, a la oración silenciosa que era su único escudo. Estaba preparada para el dolor, para el fin. Pero el final no llegó. En cambio, un sonido sordo y repentino hizo que todos en el salón volvieran la cabeza. Las enormes puertas de madera, pesadas y reforzadas, se abrieron de golpe con un crujido violento. La luz del crepúsculo invernal irrumpió, silueteando una figura en el umbral. No era Ragnar, era un hombre, vestido con lo que alguna vez fue una cota de malla sajona, ahora rota, manchada de barro seco y algo oscuro que Elara reconoció con un escalofrío. Sangre. Su rostro estaba demacrado, marcado por cicatrices frescas, su cabello enmarañado y sucio. Pojeaba ligeramente al entrar, pero sus ojos tenían una intensidad febril, fija en la escena del altar. Elara sintió que el aire se le escapaba de él. Su mano, aún aferrada a la cruz, se congeló. Conocía a ese hombre, o mejor dicho, lo conocía antes de que la guerra y el tormento lo cambiaran. Era Sir Caelan, un caballero del servicio de su familia, valiente, leal. Lo había dado por muerto hacía meses, durante la incursión que devastó su hogar y la arrojó a este infierno. Verlo vivo, aquí, en la guarida del Jarl Ragnar, era imposible. Los guerreros murmuraron, algunos empuñaron sus hachas. La Skaldkona bajó el cuchillo, su mirada de furia transformada en asombro. Sir Caelan ignoró a todos. Sus ojos, hundidos en un rostro de espectro, encontraron los de Elara. No había alivio en ellos, ni un atisbo de rescate. Solo una pena insondable y reproche. Elara. Su voz era un graznido ronco, apenas audible en el silencio tenso del salón. Dio otro paso, tambaleándose. Luego, su mirada se desvió hacia la Skaldkona y finalmente se posó en un punto oscuro detrás de Elara, donde, en las sombras, ahora se perfilaba la figura imponente de Ragnar, el Sangriento, que había observado todo desde su asiento elevado, con una sonrisa fría y predadora en los labios. Sir Caelan se detuvo, la sangre goteando lentamente de una herida mal curada en su brazo. Inspiró hondo, y su voz, aunque débil, resonó con una verdad brutal que rompió el aire como el hielo bajo un martillo. No te salvaste por azar, Elara. Cada sílaba de ese nombre parecía envenenada. Sus ojos volvieron a los de ella, llenos de un dolor insoportable. Él te salvó porque sabía quién eras. ¿Quién eres en verdad? No la doncella Elara, sino a Etelgard, la última de la línea de bronce, el sacrificio que abre las puertas. Y el jarl te necesita viva, para cerrarlas de nuevo. Él no te liberó del patíbulo, Aethelgard. Te ató a un pacto de sangre que comenzó mucho antes de que nacieras. El mundo de Elara se hizo añicos. Las palabras de Caelan no eran una salvación, sino una sentencia. Su nombre, Aethelgard, la línea de bronce, cosas susurradas en los rincones oscuros de los viejos relatos familiares, nombres que ella creía leyendas. Un pacto de sangre, un sacrificio, y Ragnar lo sabía. Había sabido todo este tiempo. La miraba ahora no como un trofeo o una esclava, sino como una pieza clave en un juego oscuro, un destino tejido no por Dios, sino por fuerzas antiguas y terribles, que ni siquiera los vikingos entendían del todo. Elara no había sido salvada, había sido reclamada por una razón infinitamente más aterradora que la muerte. La Skaldkona murmuró algo en la lengua antigua, sus ojos fijos en Elara, con una nueva e inquietante reverencia. Los guerreros se miraban unos a otros, la sorpresa tornándose en expectación morbosa, y Elara
la sajona condenada por su fe, ahora revelada como Æthelgard de la línea de bronce, sintió el verdadero frío del terror calar sus huesos, no por lo que había perdido, sino por lo que sin saberlo siempre había sido, y por el precio terrible que ahora tendría que pagar. El pavor helado caló en los huesos de Elara, no por lo que había perdido, sino por lo que sin saberlo siempre había sido, y por el precio terrible que ahora tendría que pagar. La Skaldkona se inclinó, sus ojos de obsidiana fijos en la cruz que Elara aún aferraba bajo el vestido. Murmuró de nuevo en la lengua antigua, pero esta vez las palabras sonaban a reverencia oscura, a reconocimiento de un P. Él te salvó por la suya y la de ellos. Dio un paso más, arrastrando la pierna herida, acercándose al altar improvisado. Sus ojos nunca abandonaron a Elara, pero su voz, aunque ronca, ahora resonaba para todos en el salón. La línea de bronce no es solo sangre antigua, es la llave, la que forjó la tregua con ellos, lo que mantiene encerrado el aliento helado del vacío. Miró hacia las sombras, donde la sonrisa de Ragnar se ampliaba, fría y satisfecha, casi inhumana. Y esa llave, esa que te aferras con tanto fervor a Æthelgard. Caelán extendió una mano temblorosa, señalando el crucifijo de madera en el puño de Elara, apretado contra su pecho. No es un símbolo de tu dios sajón, no aquí. No para él. Ha sido siempre el ancla. Las palabras se clavaron en Elara como astillas de hielo, perforando su alma. Su mirada bajó a la pequeña cruz, el único consuelo en su tormento, ahora un objeto de terror. ¿Qué estaba diciendo Caelán? ¿Que su fe era mentira para estos paganos? ¿Que su salvación era una herramienta? Es el ancla del pacto a Æthelgard. Caelán continuó, su voz rota, pero resonando con una convicción espantosa, como metal sobre piedra, la ofrenda que asegura las puertas entre los mundos. Tu linaje la lleva. Pasó de mano en mano, oculta, protegida por generaciones de tu sangre, hasta que tú la empuñaste. El Yar sabía que la tenías, sabía que la fe ciega te haría aferrarte a ella, que nunca la soltarías. Tu acto de desafío en el patíbulo no fue contra sus dioses, fue el ritual que esperaban. Lo anclaste con tu propia sangre al nudo. Elara sintió la tierra abrirse bajo sus pies, el vacío helado que Caelán mencionaba lamiéndole los tobillos, la cruz en su mano. ¿No era un escudo de su dios? ¿Era la trampa misma? Su fe, su única fuerza, ¿había sido manipulada, convertida en un arma contra ella misma? La Skaldkona emitió un sonido seco y cruel, una risa que no era tal. La doncella creyó ser una mártir, raspó la anciana, sus ojos brillando en la penumbra, cuando no era más que el instrumento que el destino aguardaba, la ancla viviente. Ragnar el Sangriento finalmente habló desde su asiento elevado. Su voz era profunda, cargada de poder, como el tronar de una tormenta lejana, helada como el fiordo. El ancla responde a la sangre. Y la sangre a Æthelgard ahora está aquí, bajo mi techo, atada por el juramento inconsciente de su portadora. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de feroz determinación, de propósito antiguo y terrible. Se levantó, su imponente figura proyectando una sombra larga y predadora sobre Elara. Caelán ha cumplido su propósito, ha atado el nudo final. La revelación sella el pacto. Los ojos de Caelán, llenos de desesperación, resentimiento y una locura quebrada, se posaron en Elara por última vez. Perdóname, susurró, un aliento de dolor apenas audible sobre el murmullo creciente del clan. Fui forzado, roto, por lo que vieron en ti. Pero Ragnar alzó una mano, un gesto brutal, y dos guerreros se movieron rápidamente hacia el caballero sajón, no para ayudarlo, para acallarlo para siempre. Elara gritó,
no por el pavor, sino por la furia que, helada y terrible como el aliento de la muerte, brotó en su interior. Había sido salvada, sí, pero no de la muerte, sino del olvido, del vacío. Había sido salvada para esto, para ser una herramienta, un sacrificio, un peón en un juego cósmico del que no sabía nada. Miró la cruz en su mano, ahora no un símbolo de esperanza, sino un objeto profano, una llave manchada por esta revelación abismal. Y luego miró a Ragnar, cuyos ojos fríos y triunfantes la evaluaban, no como prisionera, sino como propiedad, el engranaje principal de su maquinación. Ya no era la sajona asustada, era Etelgard, la ancla, la cerradura, y el jarl se acercaba. La escalcona sonreía sin alegría, y el salón se llenaba con el murmullo expectante y supersticioso del clan. Su pesadilla apenas comenzaba. Los dos guerreros, hachas en mano, cerraron sobre Caelan. El metal brilló opaco a la luz de las antorchas. Elara quiso gritar de nuevo, de rabia, de desesperación. Pero Caelan la miró, una última mirada febril, desesperada, sus labios temblaron. No era solo dolor lo que había en sus ojos, era advertencia. Y entonces, con un esfuerzo final que pareció quebrar algo más que su cuerpo, su voz, ahora extrañamente clara y resonante a pesar de la ronquera, se alzó sobre el murmullo del salón. «No soy yo el único forzado, Eitelgard», gritó, y las palabras parecieron latir con una energía ajena. «Lo que vieron en ti, lo que rompió mi mente y me envió de vuelta, no fue la cerradura, Eitelgard, fue la prisión». El aliento de Lara se cortó. «La prisión, no la llave». «¿La prisión?» La escálcona retrocedió un paso, sus ojos como piedras pulidas por el terror. Ragnar se detuvo en seco, la sonrisa borrada de su rostro, reemplazada por una concentración feroz, casi de pánico contenido. Los guerreros dudaron un instante, sus hachas suspendidas. «El ancla no encierra afuera». La voz de Caelan se elevó, estridente ahora, cargada de una verdad enloquecida que helaba la sangre. «Ata dentro. El vacío, la cosa helada, no está más allá de las puertas que el jarl quiere sellar. Siempre estuvo atado a tu sangre, a la línea de bronce, y tu fe, tu cruz, no es un escudo contra ello, es la marca, la señal que acelera el despertar». Sus ojos ardían, fijos en la cruz en la mano de Elara, apretada convulsivamente contra su pecho. «Mi muerte aquí, ahora, activada por tu presencia, tu desafío. Sella la puerta, pero no afuera, para que nazca». Las hachas cayeron entonces. Con un estrépito sordo, Sir Caelan se desplomó, pero mientras su vida se extinguía, un pulso sombrío, como un latido gélido, pareció resonar en el aire, no del cuerpo moribundo, sino de la cruz en la mano de Elara, o peor aún, de dentro de ella. Elara sintió un frío que no venía del exterior, sino que surgía desde las profundidades de su ser, un escalofrío que le erizó el cabello. La pequeña cruz de madera que aferraba se sintió extrañamente pesada, caliente por un instante, luego helada, como si absorbiera la luz, la vida. Ya no era un consuelo, una señal de salvación. Era un fetiche profano, un gatillo, un ancla, para algo que habitaba en las tinieblas de su propia sangre. Ragnar no miraba el cuerpo de Caelan. Sus ojos, despojados de triunfo, ahora estaban fijos en Elara con una intensidad nueva y aterradora. No solo era una posesión valiosa, era un riesgo, algo que había planeado contener afuera. Caelan acababa de revelar que estaba latente adentro. La escalcona se llevó una mano temblorosa a la boca.
susurrando oraciones a sus propios dioses oscuros. El clan se acurrucaba, murmullos de terror supersticioso llenando el salón. Aethelgard, la última de la línea de bronce, la ancla que no encerraba el vacío sino que lo ataba a ella, sintió la presencia latente en su interior responder a la muerte de Caelán, al peso de la cruz, a la marca. No era una doncella salvada, no era una llave, no era solo una prisión. Era el epicentro de un horror que ahora, con la sangre de Caelán en el suelo, amenazaba con despertar. La noche se cernía, y la verdadera pesadilla apenas había comenzado. Los dos guerreros, hachas en mano, cerraron sobre Caelán. El metal brilló opaco a la luz de las antorchas. Elara quiso gritar de nuevo, de rabia, de desesperación, pero Caelán la miró. Una última mirada febril, desesperada. Sus labios temblaron. No era solo dolor lo que había en sus ojos. Era advertencia. Y entonces, con un esfuerzo final que pareció quebrar algo más que su cuerpo, su voz, ahora extrañamente clara y resonante, a pesar de la ronquera, se alzó sobre el murmullo del salón. «No soy yo el único forzado, Aethelgard», gritó, y las palabras parecieron latir con una energía ajena. «Lo que vieron en ti, lo que rompió mi mente y me envió de vuelta, no fue la cerradura, Aethelgard, fue la prisión». El aliento de Elara se cortó. La prisión, no la llave. ¿La prisión? La escalcona retrocedió un paso, sus ojos como piedras pulidas por el terror. Ragnar se detuvo en seco, la sonrisa borrada de su rostro, reemplazada por una concentración feroz, casi de pánico contenido. Los guerreros dudaron un instante, sus hachas suspendidas. «El ancla no encierra afuera». La voz de Caelán se elevó, estridente ahora, cargada de una verdad enloquecida que helaba la sangre. «Ata dentro. El vacío, la cosa helada no está más allá de las puertas que el Jarl quiere sellar. Siempre estuvo atado a tu sangre, a la línea de bronce. Y tu fe, tu cruz, no es un escudo contra ello. Es la marca, la señal que acelera el despertar». Sus ojos ardían, fijos en la cruz en la mano de Elara, apretada convulsivamente contra su pecho. «Mi muerte aquí, ahora, activada por tu presencia, tu desafío. Sella la puerta, pero no afuera. Sella la puerta para que nazca». Las hachas cayeron entonces. Con un estrépito sordo, Sir Caelán se desplomó. Pero mientras su vida se extinguía, un pulso sombrío, como un latido gélido, pareció resonar en el aire. No del cuerpo moribundo, sino de la cruz en la mano de Elara. O peor aún, de dentro de ella. Elara sintió un frío que no venía del exterior, sino que surgía desde las profundidades de su ser. Un escalofrío que le erizó el cabello. La pequeña cruz de madera que aferraba se sintió extrañamente pesada, caliente por un instante, luego helada, como si absorbiera la luz, la vida. Ya no era un consuelo, una señal de salvación. Era un fetiche profano, un gatillo, un ancla, para algo que habitaba en las tinieblas de su propia sangre. Ragnar no miraba el cuerpo de Caelán. Sus ojos despojados de triunfo ahora estaban fijos en Elara con una intensidad nueva y aterradora. No solo era una posesión valiosa, era un riesgo, algo que había planeado contener afuera. Caelán acababa de revelar que estaba latente adentro. La escalcona se llevó una mano temblorosa a la boca, susurrando oraciones a sus propios dioses oscuros. El clan se acurrucaba, murmullos de terror supersticioso llenando el salón. Aethelgard, la última de la línea de bronce, la ancla que no encerraba el vacío, sino que lo ataba a ella,
sintió la presencia latente en su interior responder a la muerte de Kailan, al peso de la cruz, a la marca. No era una doncella salvada, no era una llave, no era solo una prisión, el epicentro de un horror que ahora, con la sangre de Kailan en el suelo, amenazaba con despertar. La noche se cernía, y la verdadera pesadilla apenas había comenzado. Los dos guerreros, hachas en mano, cerraron sobre Kailan. El metal brilló opaco a la luz de las antorchas. El ara quiso gritar de nuevo, de rabia, de desesperación, pero Kailan la miró. Una última mirada febril, desesperada. Sus labios temblaron. No era solo dolor lo que había en sus ojos, era advertencia. Y entonces, con un esfuerzo final que pareció quebrar algo más que su cuerpo, su voz, ahora extrañamente clara y resonante a pesar de la ronquera, se alzó sobre el murmullo del salón. «No soy yo el único forzado, Ethelgard», gritó, y las palabras parecieron latir con una energía ajena. «Lo que vieron en ti, lo que rompió mi mente y me envió de vuelta, no fue la cerradura, Ethelgard, fue la prisión». El aliento de Elara se cortó. La prisión, no la llave. ¿La prisión? La escalcona retrocedió un paso, sus ojos como piedras pulidas por el terror. Ragnar se detuvo en seco, la sonrisa borrada de su rostro, reemplazada por una concentración feroz, casi de pánico contenido. Los guerreros dudaron un instante, sus hachas suspendidas. «El ancla no encierra afuera». La voz de Kailan se elevó, estridente ahora, cargada de una verdad enloquecida que helaba la sangre. «Ata dentro. El vacío, la cosa helada, no está más allá de las puertas que el Jarl quiere sellar. Siempre estuvo atado a tu sangre, a la línea de bronce. Y tu fe, tu cruz, no es un escudo contra ello, la marca que acelera el despertar». Sus ojos ardían, fijos en la cruz en la mano de Elara, apretada convulsivamente contra su pecho. «Mi muerte aquí, ahora, activada por tu presencia, tu desafío. Sella la puerta, pero no afuera. Sella la puerta para que nazca». Las hachas cayeron entonces. Con un estrépito sordo, Sir Kailan se desplomó, pero mientras su vida se extinguía, un pulso sombrío, como un latido gélido, pareció resonar en el aire, no del cuerpo moribundo, sino de la cruz en la mano de Elara, o peor aún, de dentro de ella. Elara sintió un frío que no venía del exterior, sino que surgía desde las profundidades de su ser, un escalofrío que le erizó el cabello. La pequeña cruz de madera que aferraba se sintió extrañamente pesada, caliente por un instante, luego helada, como si absorbiera la luz, la vida. Ya no era un consuelo, una señal de salvación. Era un fetiche profano, un gatillo, un ancla para algo que habitaba en las tinieblas de su propia sangre. Ragnar no miraba el cuerpo de Kailan. Sus ojos, despojados de triunfo, ahora estaban fijos en Elara, con una intensidad nueva y aterradora. No solo era una posesión valiosa, era un riesgo, algo que había planeado contener afuera. Kailan acababa de revelar que estaba latente adentro. La escalcona se llevó una mano temblorosa a la boca, susurrando oraciones a sus propios dioses oscuros. El clan se acurrucaba, murmullos de terror supersticioso llenando el salón. Ethelgard, la última de la línea de bronce, la ancla que no encerraba el vacío sino que lo ataba a ella, sintió la presencia latente en su interior responder a la muerte de Kailan, al peso de la cruz, a la marca. No era una doncella salvada, no era una llave, no era solo una prisión. Era el epicentro de un horror que ahora, con la sangre de Kailan en el suelo, amenazaba con despertar. La noche se cernía,
y la verdadera pesadilla apenas había comenzado. Y entonces ocurrió, no un rugido, no un estallido, sino un cambio sutil y abismal. El aire se volvió espeso, cargado de una presión invisible que hizo que las antorchas parpadearan salvajemente. La luz pareció menguar, absorbida por una oscuridad que no era sólo la de la noche invernal. El ara no gritó de nuevo. No podía. El frío interno se volvió un torrente helado que recorrió sus venas, un dolor que no era físico, sino del alma, como si su propio ser se desgarrara. La cruz en su puño vibró, emitiendo una luz tenue. La escalcona aulló, un sonido desgarrado que no era humano, y se arrojó al suelo, cubriéndose los ojos. Ragnar, el temido jarl, retrocedió un paso, su rostro una máscara de horror. Los ojos de Elara, de un momento a otro, dejaron de ser los de la asustada doncella sajona. Adquirieron un brillo que no pertenecía a este mundo, una luminiscencia gélida y antigua que parecía mirar a través de las paredes de turba, a través del fiordo congelado, hacia algo distante y terrible. Su cuerpo se tensó, no con miedo, sino con una rigidez antinatural, y cuando abrió los labios, no fue su voz la que emergió. Era una hoz, no una sola, sino un coro susurrante seco como el hielo raspando roca, que hablaba desde lo profundo de su pecho, resonando en el salón. Una lengua que no era sajona ni nórdica, sino algo que sólo existía en las pesadillas más antiguas del norte. Palabras que el clan entendió con un pavor ancestral, palabras que hablaban de ataduras rotas, de vigilias terminadas, de una de... Ragnar lo comprendió. Su plan de usarla como ancla para sellar el exterior había despertado lo que dormía dentro de la línea de bronce, usándola a ella, Etelgard, como el conducto viviente. Lo que él creyó un sacrificio para la victoria era ahora la llave que abría la puerta al horror desde el corazón mismo de su clan. La bruma helada lamió los pies de los guerreros más cercanos, y estos retrocedieron con gritos ahogados de puro terror. La figura de Elara, envuelta en esa niebla pálida, con los ojos brillantes de una luz que no era suya, y la voz de 1000 susurros fríos, se erigió en el centro del salón, no como prisionera ni como doncella, sino como el gélido presagio de una era de tinieblas que se abría paso a través de ella. La ancla no había sellado nada, había sido el faro para el despertar. Y la noche apenas había probado su verdadero frío. La bruma pálida, cargada de un olor a cripta helada y a metal viejo. No cede. La cruz en su puño brillaba con esa misma luz espectral, el blanco helado que parecía absorber el calor y el color del mundo. La voz, o las voces, que emanaban de ella cobraron fuerza, secas sin inflexión, pero con una autoridad que doblegaba voluntades. El ancla responde, siseó el coro desde el ara. La sangre ha tocado el nudo. La prisión se debilita. El camino está abierto. Los murmullos del clan se acallaron, reemplazados por el jadeo ahogado. Ragnar, inmovilizado por el horror, observaba. Su plan, su visión de poder, hecha cenizas heladas. Entonces los ojos de Elara, poseídos, se fijaron en Ragnar, y la voz, el coro helado, habló de nuevo, pero con una cadencia que, aunque ajena, sonaba a reconocimiento. Y la revelación que brotó de los labios de Elara, distorsionada por la cosa que la habitaba, fue el golpe de gracia, la reviravolta que rompió la realidad. No nos has liberado, descendiente de la escarcha, resonó el coro, cada palabra un filo de hielo. La bruma pálida se dirigió hacia Ragnar, lenta, inexorable. Solo has recordado,
Lo que tu linaje prometió. No nos sellaste afuera, nos atraíste a casa. Ragnar el sangriento, el terror de los mares, el conquistador, palideció hasta volverse gris. Descendiente de la escarcha, su linaje prometió, atraído a casa. Las palabras no tenían sentido en su lengua, pero el pavor ancestral que infundían, ese sí lo reconocía. La Skalkona, en el suelo, comenzó a sollozar, no por Elara, sino por Ragnar, murmurando un nombre en la lengua antigua, un nombre que Elara nunca había oído, un nombre vinculado a una traición primordial, a una sangre mezclada con la de las cosas que acechaban en el frío profundo. La bruma envolvió a Ragnar, trepando por sus piernas, su torso. Él no gritó, no luchó, solo se tensó, sus ojos fijos en Elara, en Eitelgard, el portal viviente que él había traído, el ancla que él creyó que cerraría la puerta. El coro siseó de nuevo desde Elara, con una satisfacción gélida. La carne del juramento responde al llamado. La sangre del linaje roto se une a la prisión. El ancla nos ata a ambos. Una segunda luz, igual de blanca y espectral que la de la cruz de Elara, comenzó a brillar débilmente bajo la piel de Ragnar, en su pecho, pulsando al ritmo lúgubre que su cuerpo se estremeció violentamente, no por frío, sino por una transformación interna aterradora. La bruma de Elara se hizo más densa alrededor de él, y un silencio absoluto cayó sobre el salón. Un silencio antinatural, roto solo por el pulso doble de la luz pálida, una en la mano de Elara, otra en el pecho de Ragnar. La salvación de Elara en el patíbulo no fue un acto de conquista, ni el cumplimiento de un pacto olvidado de su propia sangre. Fue el inicio de una cosecha terrible, donde el recolector no buscaba sellar el vacío, sino ocuparlo. Ragnar no era el amo del plan para contener una amenaza externa. Era el otro lado del ancla, un recipiente preparado por generaciones, el eslabón necesario para que la prisión se convirtiera en un trono. El clan, mudo de terror, veía a su jarl consumido por la misma oscuridad que emanaba de la sajona que él había reclamado. A Etelgard y Ragnar, el ancla doble, unidos por la cosa que despertó dentro de ella y que reclamó la sangre. Los ojos de Elara, ahora pozos de luz blanca enfermiza, se movieron lentamente por el salón, como si una inteligencia ajena explorara el nuevo reino. Su cabeza se inclinó ligeramente, no con sumisión, sino con una curiosidad predadora y antigua. La cruz en su puño brillaba con esa misma luz espectral, el blanco helado que parecía absorber el calor y el color del mundo. La voz, o las voces, que emanaban de ella cobraron fuerza, secas sin inflexión, pero con una autoridad que doblegaba voluntades. El ancla responde, siseó el coro desde Elara. La sangre ha tocado el nudo, la prisión se debilita, el camino está abierto. Los murmullos del clan se acallaron, reemplazados por el jadeo ahogado. Ragnar, inmovilizado por el horror, observaba. Su plan, su visión de poder, acaba. Hechas cenizas heladas. Entonces los ojos de Elara, poseídos, se fijaron en Ragnar. Y la voz, el coro helado, habló de nuevo, pero con una cadencia que, aunque ajena, sonaba a reconocimiento. Y la revelación que brotó de los labios de Elara, distorsionada por la cosa que la habitaba, fue el golpe de gracia, la reviravolta que rompió la realidad. No nos has liberado, descendiente de la escarcha, resonó el coro, cada palabra un filo de hielo. La bruma pálida se dirigió hacia Ragnar, lenta, inexorable. Solo has recordado lo que tu linaje prometió. No nos sellaste afuera, nos atraíste a casa. Ragnar el sangriento,
El terror de los mares, el conquistador, palideció hasta volverse gris. ¿Descendiente de la escarcha? ¿Su linaje? ¿Prometió? ¿Atraído a casa? Las palabras no tenían sentido en su lengua, pero el pavor ancestral que infundían, ese sí lo reconocía. La escalcona en el suelo comenzó a sollozar, no por Elara, sino por Ragnar, murmurando un nombre en la lengua antigua, un nombre que Elara nunca había oído, un nombre vinculado a una traición primordial, a una sangre mezclada con la de las cosas que acechaban en el frío profundo. La bruma envolvió a Ragnar, trepando por sus piernas, su torso. Él no gritó, no luchó, solo se tensó, sus ojos fijos en Elara, en Aetelgard, el portal viviente que él había traído, el ancla que él creyó que cerraría la puerta. El coro sisió de nuevo desde Elara, con una satisfacción gélida. La carne del juramento responde al llamado. La sangre del linaje roto se une a la prisión. El ancla nos ata a ambos. Una segunda luz, igual de blanca y espectral que la de la cruz de Elara, comenzó a brillar débilmente bajo la piel de Ragnar, en su pecho, pulsando al ritmo lúgubre que Caelan había mencionado. Su cuerpo se estremeció violentamente, no por frío, sino por una transformación interna aterradora. La bruma de Elara se hizo más densa alrededor de él, y un silencio absoluto cayó sobre el salón. Un silencio antinatural, roto solo por el pulso doble de la luz pálida, una en la mano de Elara, otra en el pecho de Ragnar. La salvación de Elara en el patíbulo no fue un acto de conquista, ni el cumplimiento de un pacto olvidado de su propia sangre. Fue el inicio de una cosecha terrible, donde el recolector no buscaba sellar el vacío, sino ocuparlo. Ragnar no era el amo del plan para contener una amenaza externa. Era el otro lado del ancla, un recipiente preparado por generaciones, el eslabón necesario para que la prisión se convirtiera en un trono. El clan Mu. El salón se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el siseo helado de la bruma que se expandía y el pulso lúgubre de las dos luces espectrales, la que latía en el puño de Elara, aprisionada en la madera de la cruz, y la que comenzaba a brillar bajo la piel del pecho de Ragnar. El aire, ya gélido, cayó aún más, quemando los pulmones de los que aún se atrevían a respirar. Los guerreros, valientes ante la muerte, se encogieron ante este horror primordial que no entendían. Un terror que se polaba en sus huesos más allá de la armadura. La escalcona, postrada, solo repetía un murmullo aterrado en la lengua olvidada. La figura de Elara, envuelta en la niebla pálida que emanaba de ella, no se movió. Sus ojos, dos gemas de luz blanca y desalmada, permanecían fijos en Ragnar. La cruz en su mano no era solo un objeto, era un foco, un amplificador, un nudo que ataba la carne del juramento y la sangre del linaje roto. Ragnar se sacudió, una convulsión brutal. La bruma lo envolvía por una voz, no humana, pero con una calidad singular que parecía burlarse de la individualidad. Y lo que dijo clavó un nuevo miedo en el corazón de los vikingos y destrozó las últimas piezas de la realidad de Elara. La prisión canta, susurró la voz desde Elara, pero se sentía como si las palabras surgieran de la luz misma en su puño. El ancla ha encontrado su amarre, la carne responde, el juramento se renueva. Ragnar de la Escarcha, has despertado a tu herencia, no un sirviente, sino el consorte. El consorte. La palabra resonó en el silencio antinatural. Ragnar se petrificó dentro de la bruma. Su plan no era sellar, no era esclavizar, era sin saberlo una búsqueda de su propia perdición, un llamado de sangre que su linaje había temido por eras. Él no la había reclamado como trofeo, la había reclamado como la prisión,
el ancla, para convertirse en su otra mitad. La cosa que habitaba en la línea de bronce no era un vacío a encerrar, sino una entidad con voluntad, con un propósito aterrador, y necesitaba dos vasos, la que llevaba la sangre del ancla y el que llevaba la sangre del consorte. La luz en el pecho de Ragnar estalló en un brillo pálido, doloroso. Un grito inarticulado escapó de sus labios, pero no un grito de batalla o de dolor físico, sino de horror cósmico, de comprensión abismal. La bruma lo absorbió por completo. El ara, Aethelgard, la ancla viviente, se erguía, sus ojos brillantes, la cruz en su mano pulsando con poder nefasto. Ya no era la Donce. Era el centro de algo mucho, mucho peor. La prisión no era un lugar de castigo, sino de unión. Y la cosa que el ara había temido fuera, ahora estaba ligada a ella y a su consorte. La noche apenas había reclamado a sus reyes pálidos, y el alba del horror estaba a punto de romper sobre un mundo desprevenido. El salón quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el siseo helado de la bruma, que se expandía, y el pulso lúgubre de las dos luces espectrales. La que latía en el puño de Elara, aprisionada en la madera de la cruz, y la que comenzaba a brillar bajo la piel del pecho de Ragnar. El aire, ya gélido, cayó aún más, quemando los pulmones de los que aún se atrevían a respirar. Los guerreros valientes ante la muerte se encogieron ante este horror primordial que no entendían, un terror que se colaba en sus huesos más allá de la armadura. La escalcona postrada solo repetía un murmullo aterrado en la lengua olvidada. La figura de Elara, envuelta en la niebla pálida que su imponente físico pareció contraerse, como si algo dentro de él estuviera reordenándose. Y entonces, desde los labios de Elara, el coro helado habló de nuevo. Pero no eran las voces secas y distantes de antes. Una nota distinta se añadió, una resonancia que heló la sangre de todos. Era una voz, no humana, pero con una calidad singular que parecía burlarse de la individualidad. Y lo que dijo clavó un nuevo miedo en el corazón de los vikingos y destrozó las últimas piezas de la realidad de Elara. La prisión canta, susurró la voz desde Elara, pero se sentía como si las palabras surgieran de la luz misma en su puño. El ancla ha encontrado su amarre. La carne responde. El juramento se renueva. Ragnar de la Escarcha, has despertado a tu herencia. No un sirviente, sino el consorte. La palabra resonó en el silencio antinatural. Ragnar se petrificó dentro de la bruma. Su plan no era sellar, no era esclavizar. Era, sin saberlo, una búsqueda de su propia perdición, un llamado de sangre que su linaje había temido por eras. Él no la había reclamado como trofeo, la había reclamado como la prisión, el ancla, para convertirse en su otra mitad. La cosa que habitaba en la línea de bronce no era un vacío a encerrar, sino una entidad con voluntad, con un propósito aterrador, y necesitaba dos vasos, la que llevaba la sangre del ancla y el que llevaba la sangre del consorte. La luz en el pecho de Ragnar estalló en un brillo pálido, doloroso. Un grito inarticulado escapó de sus labios, pero no un grito de batalla o de dolor físico, sino de horror cósmico, de comprensión abismal. La bruma lo absorbió por completo. Elara, Aethelgard, la ancla viviente, se erguía, sus ojos brillantes, la cruz en su mano pulsando con poder nefasto. Ya no era la doncella asustada, era el centro de algo mucho, mucho peor. La prisión no era un lugar de castigo, sino de unión.
y la cosa que el ara había temido fuera, ahora estaba ligada a ella y a su consorte. La noche apenas había reclamado a sus reyes pálidos, y el alba del horror estaba a punto de romper sobre un mundo desprevenido. Y entonces, tan rápido como había llegado, la bruma las antorchas que languidecían recuperaron su brillo con un temblor. En el suelo, donde estuvieron el ara y Ragnar, no había nada. Solo la pequeña cruz de madera, caída, opaca ahora, un objeto inerte despojado de su luz espectral, pero no de su significado. La Skaldkona se levantó lentamente, temblando, sus ojos fijos en el espacio vacío, luego en la cruz. Murmuró de nuevo, pero esta vez sus palabras fueron de asombro y una reverencia aterrada, no de furia. Había sido testigo del gran amarre. La noticia se extendió como el hielo, deformada por el miedo y la incredulidad. El Jarl y la sajona, desaparecidos, consumidos por el vacío que ella llevaba y él había despertado. El sacrificio de Sir Kailan no había sido en vano. Su muerte, vinculada al despertar, había sellado la puerta, no hacia afuera, sino hacia adentro, atando a la entidad a sus dos vasos, a la ancla y al consorte, sacándolos del mundo para siempre. El tiempo pasó, el asentamiento vikingo, privado de su jarl. Contaban cómo, unidos por la fuerza de una entidad primordial, se convirtieron en la prisión eterna, el ancla que mantenía el abismo a raya desde dentro, sacrificando su existencia para asegurar el mundo. La cruz de madera fue recuperada, no venerada como un símbolo cristiano, ni usada en ritos paganos, sino guardada en un lugar seguro, un recordatorio silencioso del terrible precio pagado por la calma. Generaciones después, en las noches largas y frías, los ancianos susurraban la saga, advirtiendo a los jóvenes sobre las deudas de sangre que trascienden el tiempo y los linajes que llevan cargas más allá de la comprensión mortal. La sajona condenada por su fe y el jarl temido que la reclamó, sus nombres ecoaban no por sus vidas, sino por su eterno servicio como guardianes de un silencio helado. La paz forjada no fue una victoria, sino una tregua, comprada con el sacrificio absoluto de dos almas, ahora entrelazadas para siempre en el corazón de la prisión. Y así, la era de Sustó